esperanza en fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Dicho su nombre, soy el Cristo. Lleno es humor y de debes oír. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Y gloria de grande cielo, los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de mortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. El glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, con su pueblo, fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Dios bendiga a cada uno de los presentes. Qué maravilloso es volvernos a encontrar para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esta mañana porque nos despiertas temprano con el ánimo de compartir esta enseñanza. Imploramos tu presencia, regálanos tu Espíritu Santo y permite que podamos, con tu ayuda, aplicar correctamente cada pasaje de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tal como dijimos ayer, nuestro tema para hoy es el falso profeta en el contexto del pueblo de Dios a través de la historia. Cuando nosotros oímos hablar de falsos profetas, en algunas ocasiones nos viene a la mente la imagen de personajes como Walter Mercado, que ya falleció, famoso astrólogo, el profesor Salomón, un colombiano especialista en lectura de las cartas, Tony Camó, un mentalista español que tiene la facultad de hipnotizar a la gente y hacerlos hablar en una lengua extraña, y muchos pastores de otras denominaciones, entre otros. Pero los falsos profetas
de los cuales habla la Biblia, hay que entenderlos a la luz de lo que dice la Biblia que era un falso profeta en el contexto del pueblo de Dios. Algunos pasajes, por ejemplo, para tener en cuenta, Mateo 24, de 9 al 11, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 24, que es un pasaje por excelencia, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Nos preguntamos, ¿qué clase de falsos profetas se levantarán en el futuro? ¿Serán del estilo de Walter Mercado, el profesor Salomón, Tony Camo? ¿O serán como Jean Dixon, una medium americana que pudo predecir eventos seculares tales como los asesinatos de John y Robert Kennedy, y que también pudo predecir con quiénes se iban a casar las estrellas de Hollywood? O tal vez serán como David Koresh, llamado más exactamente Vernon Howell, un hombre que formó ahí en Waco, Texas, un arsenal de armas y tenía también ahí un harén. Este Vernon Howell fue un seguidor de Víctor Houteff. Víctor Houteff fue un adventista que después de muerta Elena de White, él se levantó y dijo que el don de profecía le había sido transmitido a él y formó un grupo titulado La Vara del Pastor. Aunque dicen ser adventistas, son enemigos acérrimos de la iglesia. David Koresh logró convencer a la gente de que él era el David de la Biblia y así abusaba de menores. Hasta que un día hubo un enfrentamiento con la policía y murió él y un grupo de personas numerosos. Jim Jones fue un hombre que llevó a un grupo de personas a las selvas de Guyana en el año de 1979 y los convenció de que Jesús venía a buscarlos, pero tenían que estar dormidos. Así que les aplicó pequeñas dosis de cianuro. Muchos murieron, algunos sobrevivieron y él terminó muriendo de un disparo que le hizo un policía en el pecho. ¿Serán igual que esto o serán aún más engañosos? Para nosotros responder a estas preguntas, necesitamos examinar la definición de un falso profeta a la luz de la legislación bíblica. Les invito a que busquemos Deuteronomio capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Presten atención a esta lectura. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare prodigios, mire, se van a levantar de medio de la congregación, de medio de la iglesia, se van a levantar. Y te anunciare señal o prodigios, es decir, harán predicciones porque han estado familiarizados con nuestro mensaje. Conocen nuestro mensaje y podrán predicarlo. Y luego dice: y si se cumpliere la señal o el prodigio, no descartemos de que un falso profeta puede hacer una predicción y se puede cumplir porque es nuestro mensaje. Y cuando se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Versículo 3 dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Y el versículo 5 dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti.
Hermanos, los falsos profetas se levantan en medio de la iglesia. Las personas que están allá afuera y que lanzan improperios contra la iglesia no nos hacen daño, ni le hacen daño a la iglesia, ni a la obra de Dios. El peor daño es los que se levantan en medio de la iglesia. Quiero que vayamos a un pasaje que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 6 para ilustrar para que ustedes vean cómo es que los falsos profetas pueden estar en medio nuestro. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Mire esta pregunta. Le están consultando a uno de los profetas, que son como 400, pero el rey Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Versículo 12 dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Versículo 15. Antes de esto, el profeta de Israel, Acab, le dice al rey Josafat, aquí hay uno, Micaías, hijo de Imla, pero yo lo detesto porque nunca me profetiza nada bueno. Así que lo mandan a llamar y en el versículo 15 dice, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey como que detectó algo de que no era verdad en lo que él decía y entonces le dice, versículo 16, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces el versículo 17, Micaías le dice, entonces él dijo, yo veía a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 20 y 21, en el mismo contexto, tratando el mismo tema, dice, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Versículo 21, y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo logrará. Anda, hazlo así. Entonces, esto es para ilustrar de que en medio de la congregación de aquellos que en este tiempo pueden llamarse profetas de Jehová, porque el remanente tiene el espíritu de la profecía, puede levantarse falsos profetas y simular que están siguiendo a Dios. La función de un verdadero profeta, ¿cuál es? Pues es dirigir al pueblo. A través de la historia, Dios ha usado a los profetas como la conciencia de su pueblo. Y esos profetas no eran innovadores ni revolucionarios, sino restauradores de los hitos antiguos. No se presentan con el argumento de que tienen una nueva luz, sino que debemos levantar la llama que mantenemos oculta, la luz que ya tenemos y que hemos ocultado. Esos profetas fueron llamados por Dios para restaurar a la religión de sus fundadores. Un ejemplo de ello
es el ministerio del profeta Elías, un profeta a quien yo admiro mucho por su ministerio, los enfrentamientos que tuvo que hacer y salió victorioso. Así que él es un ejemplo. Elías, quien no trajo a colación una nueva doctrina, sino que procuró que Israel volviera a la religión de sus padres. Ahora miren una cosa, Jeremías 35:15 dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora casa de cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. A diferencia del falso profeta, el profeta verdadero insta al pueblo a obedecer la ley de Dios. Un verdadero profeta insta al pueblo a permanecer siguiendo a Dios y a obedecer la ley de Dios. Así lo registra Jeremías en el capítulo 26 de su libro, versículos 4 al 6. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Quiero recalcar que Jeremías fue el profeta comisionado por Dios antes del cautiverio babilónico para reprender a Israel a fin de que volviera a los escritos de Moisés, para retornar a Jehová a fin de evitar la destrucción de Jerusalén. Y Jeremías reprendió fuertemente al pueblo. El ministerio de Jeremías es igual al nuestro. Tenemos que amonestar al pueblo contra ideas que se introducen a veces en nuestros medios. Analicemos cuidadosamente el papel de los falsos profetas y pellizquémonos, toquémonos a ver en qué condición estamos. Isaías 28:7 dice que los falsos profetas eran amantes del vino. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Eran bebedores, andaban ebrios, por lo tanto el Espíritu Santo no los podía utilizar en un 100%. Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 15 dice que eran codiciosos, que eran engañadores, que eran abominadores. Dice así, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Ezequiel 22:25 dice que hacían su obra por dinero y que saqueaban a las viudas. Dice así, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honras, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Esa era la obra de los falsos profetas. Jeremías 23:17 dice que profetizaban paz en medio de la desobediencia. Así lo dice Jeremías en su libro, en el capítulo 23, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen,
no vendrá mal sobre nosotros. El mismo Jeremías en el capítulo 29, versículos 8 y 9, dice que profesaban hablar en nombre de Dios, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Otro caso extraño, Jeremías 23:14 dice que ellos fortalecían al impío. Jeremías 23:14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Algo más, en Jeremías 32:35 dice que ellos instaron al pueblo a adorar a Baal. Dice Jeremías 32:35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, dice que los falsos profetas llegaron a un extremo que no distinguieron entre lo santo y lo profano. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y ya un poquito más adelante, Jeremías 26:11, dice que condenaron a muerte a Jeremías. Entonces salvaron los sacerdotes y los profetas y los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros lo habéis oído con vuestros oídos. Y saben que al final de cuentas, el pueblo prefirió a los falsos profetas. Un pasaje que leímos en el tema de ayer, Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ese es el panorama que nos pinta la Escritura con respecto a los falsos profetas en ese contexto de la historia. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Biblia, para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. En otra versión dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están registradas para amonestarles a nosotros que estamos viviendo en los fines de los tiempos. Ahora déjenme decirles que en los días de Jesús también hubo falsos profetas. En los días de Jesús, específicamente en Mateo 24, se menciona la obra siniestra de los falsos profetas antes de la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70. Estos falsos profetas, indudablemente, hicieron lo mismo que los falsos profetas antes de la primera destrucción. El historiador judío Flavio Josefo dice que estos falsos profetas también profetizaron que la ciudad de Jerusalén jamás sería destruida porque Dios le había declarado la paz. Así que en los días de Jesús también hubo falsos profetas. Y el mismo Jesús en sus propias palabras los identifica. Venían en el nombre de Dios como vestidos de oveja, pero eran lobos rapaces. Por ejemplo, Mateo capítulo 7,
versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El versículo 16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En los días de Jesús, la obra engañosa de los falsos profetas llevó a la gente a transgredir la ley de Dios, porque ahí dice hacedores de maldad. La palabra maldad se traduce de un término griego que es anomía, que significa transgresión de la ley. Así que los falsos profetas inducían al pueblo a violar la ley de Dios. En Mateo 24, versículos 11 al 13, Jesús dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, anomía, violación de la ley, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y Mateo 24, 24, un pasaje que ya miramos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios que los escogidos, los que hayan recibido el sello de Dios, serán protegidos. El Señor los protegerá porque son personas que han estudiado, se han ilustrado y recibirán el Espíritu Santo en su plenitud. Los falsos profetas en los días de Jesús le decían al pueblo lo que quería oír para ganar popularidad. Es decir, le decían al pueblo lo que al pueblo le gustaba, no lo que el pueblo necesitaba escuchar. Y Lucas 6:26 así lo denuncia, dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En la iglesia primitiva hubo también falsos profetas. En Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37, nos dice que hubo profeta. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 9 y 10, habla de un personaje llamado Simón. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Es que cuando nosotros no logramos identificar el modus operandi del Espíritu Santo, cualquier manifestación puede parecer una obra venida de Dios. Lo vemos como un milagro de Dios. Bueno, en el tiempo del fin, en nuestro tiempo, también habrá falsos profetas, con una gran diferencia. El falso profeta en el tiempo del fin tiene una característica especial. No son individuos, sino sistemas establecidos que se componen de muchos individuos. Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten ustedes que estos elementos que se mencionan aquí en este pasaje son los mismos elementos que se mencionan en Apocalipsis 13:11, donde dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Representaba ser un profeta, parecía un profeta, manso, humilde, pero hablaba como dragón. Es otra forma de decir que estaba vestido de oveja, pero por dentro era un lobo rapaz. Ahora, mis queridos hermanos, así como sucedió en la primera y la segunda destrucción de Jerusalén, el falso profeta va a engañar al mundo con la idea de que Dios va a destruir al mundo. Dios no va a destruir al mundo, dicen ellos, sino que va a establecer un milenio de paz temporal. Predicará paz cuando no hay paz, porque la paz viene solamente para los que guardan la ley de Dios. Así lo dice el Salmo 119, 165, donde dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Al igual, hermanos, que en los días de Elías y los otros profetas, perseguirán al pueblo de Dios y lo acusarán de ser el responsable de las calamidades en la naturaleza y en la sociedad. Estoy terminando de preparar un tema sobre el calentamiento global y muy pronto estará listo ese tema para ponerlo al ruedo, donde se muestra que al final de la historia todas las calamidades que se presentan serán tenidas como una causa para acusar al pueblo de Dios de ser el responsable de todo lo que está sucediendo. Pero miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que alborotas, el que perturbas a Israel? Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. De la misma manera que Acab y Jezabel instaron al pueblo a quebrantar la ley de Dios y adorar a Baal, en este último tiempo se inducirá al mundo y la iglesia de Dios, el remanente de Dios, está en medio del mundo. Serán inducidos a violar su santa ley y adorar en el día domingo. Apocalipsis 13:12 dice que este poder ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hará que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Recuerden lo que dice Mateo. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, engañarán a muchos a través de sus prodigios, si fuere posible aún a los escogidos. Acá dice en el versículo 14 de Apocalipsis 13, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué es esa marca? En la mano derecha o en la frente. ¿Qué es esa marca? Porque ahora cuando vino la pandemia, muchos se levantaron, a mí me llamaron algunos hermanos de nuestra iglesia y a mí tengo que decir que es lamentable que todavía estemos en esas condiciones, a preguntarme que si era verdad que la vacuna era la marca de la bestia. Yo les dije, eso no es así. Claro, no estoy de acuerdo con la vacuna, no me apliqué ninguna vacuna, no estoy de acuerdo con la vacunación por lo que he leído en el espíritu de profecía. Y entonces yo le decía, eso no es así.
Entonces el falso profeta estaba diciendo, la vacuna es la marca de la bestia. Pero dice Eclesiastes 9:10, todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué significa la marca en la mano derecha o en la frente? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8 nos da la claridad para que entendamos qué es la marca en la mano derecha o en la frente. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella andando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y el versículo Deuteronomio 11, versículo 18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos. ¿Qué cosa? La ley de Dios, la ley de Dios. Es decir, debemos actuar, todo lo que debemos hacer nosotros debe estar de acuerdo con la santa ley de Dios. Y lo que pensemos en nuestra mente debe estar de acuerdo con la santa ley de Dios. Pero luego el falso profeta tergiversa este mensaje y a la fuerza va a colocar una marca contraria al mensaje que Dios nos ha dado. En Ezequiel Dios dice que nos dará una señal el santo sábado, pero en Apocalipsis dice que será una marca colocada por la fuerza. Ahora, hermanos, voy a leer un pasaje que parece estar fuera de todo contexto de lo que hemos estado diciendo hasta aquí. Apocalipsis 12:4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Por qué traigo este pasaje? ¿Por qué menciono este pasaje? Porque ahí se menciona que el dragón arrastró la tercera parte de los ángeles con su cola. Y lo que utilizó el dragón para arrastrar a los ángeles, muy inteligente este señor, porque fue tan inteligente que logró convencer a los ángeles, lo que él utilizó fue la mentira. Podríamos decir entonces, la cola simboliza la mentira. Pues miren lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué simboliza la cola del dragón? El falso profeta. Por eso el Señor nos llama a nosotros hoy día, al pueblo de Dios, al remanente del último tiempo, nos llama a que nosotros debemos ser cabeza y no cola. Así lo dice Deuteronomio 28:13. Te pondré cabeza por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te mando hoy, para que los guardes y los cumplas. Hermanos, los falsos profetas eran personas de mucho conocimiento. Y los que pululan hoy día de un lado para otro tienen mucho conocimiento. Pero se podría decir que ese conocimiento no es suficiente, pero les sirve a ello para engañar al pueblo que tiene un conocimiento superficial de las escrituras. Lamentablemente el pueblo de Dios hoy día muy poco estudia. Se conforman con los pocos versículos de la devoción matutina, el versículo de la lección de escuela sabática, pero hay que estudiar a profundidad, hay que profundizar, porque un conocimiento superficial de las escrituras y el descuido de poner en práctica lo que sabemos nos pone en peligro de ser engañados en los momentos de crisis.
momentos de crisis que van a venir sobre este mundo, y corremos el riesgo de ser engañados por esas falsas doctrinas. En el libro Testimonio para los Ministros, la página 112 dice: el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales ésta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Hermanos, el Espíritu de Dios ha estado ahí para dirigirnos a nosotros en el estudio de la palabra a fin de que comprendamos los misterios del plan de salvación, los vivamos y los compartamos con otros. Una amonestación de parte de Jesús en Mateo 7, versículos 26 y 27 dice: pero el que oye estas palabras y no las practica es como el insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y luego en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 271, dice: lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas, y el error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios, y así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Nos ha llamado a que seamos cabeza y que no seamos cola, a que prediquemos un mensaje contundente basado en la verdad, no un mensaje que extraigamos de cualquier predicador itinerante que se mueve en las páginas sociales, en las redes sociales, no. Un mensaje que esté basado en la Biblia y en el espíritu de profecía, porque nosotros estamos llamados a ser cabeza, el verdadero profeta, y no cola, el falso profeta. En el Conflicto de los Siglos, página 683, dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que tendrán cautivo al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Cómo? Profundizando en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y mire este pasaje que está en el Conflicto de los Siglos, página 666, y ya vamos a concluir. Dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que sus vidas no fueron santificadas por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe y se irán a engrosar las filas de la oposición. Nosotros nos sentimos felices cuando leemos Juan 10:16, porque dice que muchas ovejas el Señor tiene que traer que están en otro redil y deben venir acá. Pero debemos preocuparnos porque muchos que están aquí irán a engrosar las filas de la oposición. Así lo dice Primeros Escritos, página 270. Dice que cuando venga el zarandeo, muchos que no agonizaron en oración abandonarán el camino, pero ese camino será ocupado por otros que vienen llegando. Así que debemos prestarle mucha atención a esto. Voy a una experiencia de la Biblia y ya vamos a concluir. La experiencia de Elías con la viuda de Sarepta de Sidón. En este pasaje, en el pasaje de la viuda de Sarepta, dice que Elías llegó a ella. Ustedes conocen esa historia. Él estuvo ahí siendo atendido por ella y un día el hijo de ella cayó enfermo y murió. Y entonces ella le reclamó a Elías por qué había hecho morir a su hijo, que si acaso le había venido a recordar sus pecados pasados.
Había una creencia esparcida en ese tiempo y era que muchas veces los hijos eran tomados como propiciación por el pecado de los padres. Así que Elías ora por el hijo revive y él se lo entrega vivo a la madre. Y entonces dice en el capítulo 17, versículo 24, la viuda de Sarepta dice, ahora entiendo que tú eres un varón de Dios y que su palabra es verdad en tu boca. Hermanos, así nos tienen que conocer en este tiempo. Al remanente de este tiempo debe ser conocido todos, hombres y mujeres, como varones y mujeres de Dios, y que la palabra de Dios es verdad en nuestra boca para edificación, para santificación, para corrección, para ilustración, para instrucción, a fin de andar en el camino correcto. No se olviden que en este último tiempo se ha de levantar un cuarto Elías. Por ahí se habla del tercer Elías, segundo Elías. Yo digo que hay 4 Elías, porque hubo un Elías histórico, hubo un Elías en los días de Jesús. En la Edad Media se menciona a una Jezabel, y si hubo una Jezabel, tuvo que haber un Elías en la Edad Media. Y en este final de la historia hay una Babilonia representando a Jezabel, y se levantará también un Elías en este tiempo, cuya palabra sea verdad en la boca de él. Esto es en el remanente final. ¿Qué sucederá cuando esto ocurre, hermano? Cuando la palabra de Dios sea verdad en nuestra boca. Debe serlo siempre. Miren lo que dice Primeros Escritos, página 278, y con esta cita voy a concluir. Dice, los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a diseminar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamado y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Mis queridos hermanos, donde quiera que usted esté, en cualquier lugar de Colombia, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, recuerda, somos llamados a ser parte del remanente final que llevará el último mensaje de amonestación al mundo. Pero debemos ser cuidadosos y depender cada día del Espíritu Santo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos la guía del Espíritu Santo y estar seguro de que la palabra de Dios es verdad en su boca, palabra que edifique, palabra que fortalezca, palabra que santifique a cada persona, que lleve salvación. Hermanos, que este día sea un día maravilloso, que seamos guiados por el Espíritu de Dios, que la presencia de Dios nos acompañe y que tengamos oportunidad de dar a conocer a otros el carácter de Dios, su palabra, su mensaje para este tiempo. Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Guárdanos en todo momento. Perdona nuestros pecados. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.